Bien, acá estábamos hablando de lo que eran las nomenclaturas para la química orgánica y la química inorgánica, pero antes debíamos de saber tener nociones sobre lo que es la química orgánica y la química inorgánica. Y bueno, estamos trabajando ya con parte de la guía que se va a dejar para esta clase, ¿sí? Y el conocimiento previo que debemos de tener para poder resolver nuestra guía. Entonces, estoy ocupando este material y les decía de que es un tanto complicado el conocimiento de la química porque es tan extensa. Entonces, para ello se ha diseñado sistemas o reglas para nombrar los compuestos, tanto químicos orgánicos como químicos inorgánicos. Y bueno, mirábamos que la química, fíjate bien, la orgánica fíjate bien, tenía como particularidad, tenía enlaces de carbono en los organismos vivos o las sustancias que tuvieron vida, como por ejemplo los hidrocarburos, dijimos. Eh, Se encontraba la particularidad que cuando se estudiaban sus moléculas, tanto en los organismos que tenían vida como los organismos que la tuvieron, siempre se encontraba el enlace o el compuesto de carbono. Ok. Ahora, la química orgánica se estudia de dos formas. Eh, Química orgánica, por ejemplo, en organismos vivos, a nivel celular, biomoléculas, eh, o monómeros, como se le llaman a las biomoléculas, que son carbohidratos, proteínas, lípidos y ácidos nucleicos. Y por el otro lado, los químicos orgánicos, que no son organismos vivos, pero en algún tiempo lo tuvieron, estos químicos orgánicos, se estudia el área de los hidrocarburos, ¿sí? Entonces, en los hidrocarburos vamos a tener todos los derivados del petróleo. Y ahí pues el plástico, el polietileno, los poliéster, este, la gasolina, el diésel, el gas queroseno. Vamos a tener también los gases como el butano, propano, metano, pentano, ¿verdad? El acetileno, los alcoholes. Bueno, todos esos combustibles también son químicos orgánicos. Pero la pregunta ahí sería, ¿pero estos no tienen vida? Pues, sí, por supuesto, pero son derivados de algo que hace mucho tiempo tuvo vida, sea que se generó por la vida de un animal o por la vida de una planta. Ok, eso es la química orgánica, para, digamos, tener una idea cuando hablamos de química orgánica. Entonces, combustibles, plásticos o derivados del petróleo va a ser químicos orgánicos porque presentan cadenas de carbono, sí, enlazados con hidrógeno, ¿verdad? Enlazados con hidrógeno. Entonces, acá lo estoy, ¿verdad? Sombreando hidrógeno y puede también incluir nitrógeno y azufre. Las características de la química orgánica es que son solubles en solventes no polares. ¿Sí? Esto me está diciendo de que el agua no puede disolver o no puede diluir, ¿verdad? A componentes o compuestos orgánicos, porque estos son no polares, sus moléculas son no poláricas, son covalentes no poláricos. ¿Qué quiere decir esto? Que no necesariamente deben de tener el mismo signo. Entonces el agua no los puede disolver. Yo decía en otras ocasiones, hoy me he bañado y el agua no ha disuelto mi cabello, no ha disuelto mis orejas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como soy orgánico, ¿verdad? No me disuelvo en agua. ¿Por qué? Porque las moléculas de los compuestos orgánicos son no polares. Y en el caso del agua, el agua solo va a disolver las moléculas polares. Ok. Son malos conductores de electricidad, son malos conductores. No está, ojo, no está diciendo que no conducen, pero los compuestos orgánicos son malos conductores. Conducen, pero no son buenos conductores. Son volátiles, esta es otra característica de los compuestos orgánicos, especialmente los hidrocarburos, ¿ok? Aunque
También los organismos vivos, como por ejemplo plantas secas, son muy volátiles, ¿verdad? Se agarran fuego y por eso los bosques se queman y cuesta apagar esos incendios, porque hay organismos biológicos que son muy volátiles también. Okay. Ahora, tienen poca resistencia a altas temperaturas, ¿sí? No resisten altas temperaturas porque se funden o se queman, combustionan y tienen puntos de fusión y ebullición. Fusión y ebullición. Fusión es que se conviertan de sólido a líquido y ebullición es que comiencen a hervir. ¿Ok? Entonces, muy bajos, o sea, a bajas temperaturas, estos se calientan y pueden fundirse y pueden hervir. A eso se refiere. Su reactividad es lenta, ¿sí? Reaccionan lentamente. A ver. Y bueno, en el caso de los químicos inorgánicos es todo lo contrario, no tienen presente, dijimos, no tienen presente, aquí estoy subrayando, o no predominan, ¿sí? Los enlaces de carbono, ¿sí? E hidrógeno, no predominan. Puede ser que un químico inorgánico tenga carbono, ¿sí? Puede ser, o hidrógeno, pero no quiere decir que sea un químico orgánico, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque no predominan. Eh, la química inorgánica, pues la encontramos mucho en la geología, mineralogía, magnetoquímica, geoquímica y otros campos. Fíjense, estos tienen una naturaleza en la cual el carbono no es el principal elemento. Este tipo de compuestos químicos, ¿verdad? Prevalece el enlace iónico. La semana pasada estuvimos viendo los enlaces. Vimos el enlace iónico, covalente, el covalente polárico, el no polárico, el enlace metálico y los puentes de hidrógeno. Entonces, al hablar de químicos inorgánicos, nosotros vamos a saber que el enlace que va a prevalecer o el que predomina va a ser el enlace iónico. Ahora, cuando te preguntan de la química orgánica, el enlace que predomina va a ser el enlace covalente no polárico, no polárico. Entonces, en el caso del el enlace de los compuestos inorgánicos, estos son solubles en agua, ¿verdad? Sí, son polares, son solubles en agua, ¿sí? Eh, Esto de los solventes polares, estamos hablando del agua, son buenos conductores de electricidad, ¿sí? Son buenos conductores de electricidad. No son volátiles, ¿sí? O sea, no combustionan tan fácil. Y poníamos el ejemplo hace un momento, la sal, si tú quieres, por ejemplo, fundir la sal, no vas a poder. ¿Por qué no vas a poder? Aparte que aquí nos está diciendo puntos de ebullición altos, ¿sí? Y también puntos de fusión altos. La sal la pones al fuego y lo que va a hacer es reventarse. Ahora, ¿se puede fundir? Se puede, pero necesitaríamos controlar el experimento y elevar más la temperatura. ¿Por qué? Porque la sal es un químico inorgánico. En el caso del azúcar, ese es un químico o un compuesto orgánico y ese se va a quemar, se va a fundir primero y va a hervir, se funde, herve y luego se quema. Entonces se carboniza. Muy bien, entonces vemos ahí, son buenos conductores de electricidad, ya dijimos, su reactividad es rápida. Este, Estos compuestos se van a organizar así, mira. Vamos a tener los compuestos binarios, cuando en la molécula aparezcan dos sustancias unidas, ¿sí? De preferencia vamos a tener óxidos, peróxidos, super, ¿verdad? Óxidos. Y otros ejemplos que vamos a ver más adelantito. Vamos a tener los compuestos ternarios porque tienen tres elementos en una molécula, ¿sí? En un compuesto, ¿sí? En una fórmula química van a haber tres sustancias químicas. Entonces, terna quiere decir tres. Bi quiere decir dos. Y bueno, acá decíamos que vamos a trabajar, se vuelve complicado porque
vamos a trabajar con sistemas para nombrar y vamos a trabajar con prefijos y sufijos. Dijimos que el lenguaje se había visto o ya se ha visto lo que es un prefijo, lo que es un sufijo. El problema aquí es de que vamos a tener que nombrar fórmulas, aprender a nombrarlas, pero también para aprender necesitamos conocer cuáles son las reglas o cuáles son los pasos que debemos de utilizar para nombrar. Dijimos de que no vamos a complicar tanto la existencia en estar nombrando, solo lo que tendemos es buscar que el alumno, ustedes, tengan conciencia de que en el medio existen tantos compuestos químicos y que seamos capaces de identificar qué es lo orgánico y qué es lo inorgánico. Por ejemplo, yo acá en mi casa sé identificar los compuestos orgánicos e inorgánicos. Ah, pero usted es el profesor. Sí, eso tiene que ver, pero eh, si ya nos vamos a la práctica, no necesitamos mucho conocimiento para saber qué es orgánico. Vale, vamos a decir esto, la carcasa de la computadora, este plástico que está acá, ¿verdad? Es un compuesto químico o orgánico, sí. Pero no tiene vida, pero ya hablamos de que los plásticos son derivados del petróleo y el petróleo en algún momento surgió de organismos que tuvieron vida hace miles de años, plantas y animales. Igual voy a la cocina y veo sustancias como por ejemplo la sal, voy al baño y veo sustancias como el bicarbonato y me doy cuenta, muy bien, estos, si yo quiero saber si son compuestos orgánicos, los pongo al fuego y si se carbonizan, entonces estos son compuestos orgánicos. Pero como no se carbonizan, entonces estos no son compuestos orgánicos, son compuestos inorgánicos. Así de fácil. Entonces, eso es lo que buscamos, que ustedes sean capaces, ¿verdad? De conocer la química, el mundo de la química, de ver que es extensa, pero que no necesitamos complicarnos la vida. Ahora, ¿por qué entonces tenemos que ver este tema? Porque es parte de la formación en la cual nosotros tenemos que trabajar. ¿Va? Por ejemplo, en electrónica trabajan con percloruro, ¿sí? ¿Y qué es el percloruro? Ah, es un ácido. Ah, es un ácido, ¿verdad? ¿Será un ácido o será una base? ¿O será una sal ácida o una sal básica? Pues como en los talleres, pues no nos van a estar enseñando ciencias químicas, ¿verdad? Ahí solo nos van a decir, usted traiga percloruro para poder hacer su pista. Entonces, ok, pero hay alumnos que van más allá y siempre te preguntan, mire, profe, ¿qué es el percloruro? Sí. O, profe, mire, fíjese que he visto otra forma de preparar la pista. ¿Qué pasaría si utilizo este ácido? Ok. Entonces, de hecho, pues en el área industrial, nosotros, los industriales, debemos de conocer químicos. Ahora, la nomenclatura nos va a ayudar a tener conciencia, ¿verdad? Y a tener conocimiento para poder manejar, ¿verdad? Ciertos químicos. Regresando a la temática, vamos a tener que los compuestos inorgánicos van a ser ternarios porque van a tener tres elementos químicos en un compuesto y pues cuaternarios pues cuatro. En los ternarios vamos a tener de preferencia hidróxidos, ácidos y oxisales y en los cuaternarios vamos a tener sales ácidas, sales básicas. Muy bien. Pero ¿qué es un sistema de nomenclatura? Bueno, un sistema de nomenclatura quiere decir reglas, o nombrar, o traer un nombre. Entonces, vamos a tener que someternos a estas reglas, un tanto complicadas, pero no son imposibles de aprendernos. Entonces, nos va a servir para organizar, ¿sí? Y para poder identificar y clasificar compuestos químicos, no todos, porque como te digo, hay miles, ¿verdad? ¿Verdad? Muchos compuestos químicos. Sería difícil que en una jornada, ¿verdad? Ok, yo creo que tendríamos que pasar todo un año o más para aprendernos un montón de cosas químicas, pero acá es lo básico. Y fíjate que hay tres sistemas que nosotros vamos a estar utilizando. Esos tres sistemas van a ser el sistema tradicional,
el sistema, bueno, este tradicional trabaja con el número de valencia, ¿sí? Del elemento y pues utiliza una serie de prefijos y sufijos. Ya, bueno, aquí tenemos eso en una columna eh, y va a depender del estado de oxidación, ¿sí? O la valencia, esta es la valencia. ¿De quién? Del elemento. Ok, ahorita como es teórico, nos va a costar como que entender. Luego vamos a poner la base, es que es el nombre, ¿sí? Y luego vamos a poner la valencia, ¿sí? La valencia menor. Vamos a empezar con hipo y vamos a terminar con oso. Ok. Entonces, otro ejemplo podría ser que eso empecemos con la parte oso, perdón, hipo, perdón, y terminemos con oso, ¿sí? Entonces, ya más o menos así para que te sirva en la práctica, si yo tengo ácido sulfúrico, ¿ya? Entonces uno va diciendo, tiene relación al sistema tradicional, eso de ácido sulfúrico, porque termina en ico, ácido nítrico, ácido, veamos, clorhídrico, termina en ico, pero también está el ácido sulfuroso, termina en eso. Entonces, esos prefijos y sufijos que estamos usando, que terminan en hipo, ¿sí? O que, perdón, que terminan en oso, que terminen en ico. Entonces uno va a ir, fíjate bien, bueno, a mí me sirvió eso, ¿verdad? Esa noción que el compuesto termine en oso, en ico, te va dando la noción que pertenece al sistema tradicional o sistema clásico. Ahora, lo que va a haber que aprenderse es, ¿verdad? Dónde pongo el prefijo y dónde pongo el sufijo, pero eso lo vamos a ver cuando estemos viendo ya los números de oxidación, que va a ser más adelantito, ¿sí? Ok, va a ser más adelantito. Entonces ya te doy una clave de cómo identificar un compuesto químico cuando se encuentre en el sistema tradicional, ¿sí? Ok, ahora vamos a ver el sistema de nomenclatura, ¿sí? El estequiométrico o sistémico. En este es el que se está utilizando ya más, este es el que se está utilizando más, y lo asignó la IUPAC. La IUPAC es el sistema de la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. Esto está en inglés, IUPAC, ¿verdad? Y aquí está traducido en este libro, ¿verdad? Virtual. Y fíjate que este es como el SI que ocupamos en la unidad 2, en la unidad 1, cuando vimos magnitudes físicas. Entonces, esta organización, digamos, es la rectora, la encargada de nombrar, ¿sí? Si es correcto, de asignar si es correcto un nombre o no lo es correcto. Entonces, ella ha generado reglas o nomenclaturas, como ya dijimos, y también usa, fíjate bien, prefijos numéricos, usa prefijos numéricos y no lo utiliza para indicar el primer elemento, ¿verdad? Mono no lo utiliza. Y tampoco cuando puede haber una confusión posible, ¿verdad? Que posea una única valencia. La valencia ya dijimos que es el número de oxidación. Eh, pero ahorita voy a mostrarte esta tabla. Fíjate bien, aquí estamos en el número 1, 2, 3 y llega hasta 5. ¿Cuál es el prefijo que está usando el sistema o el sistema estequiométrico o la nomenclatura sistémica? Muy bien. Por ejemplo, cuando tengo 1, esto va a ser mono. Cuando tengo 2, esto va a ser di. Cuando tengo 3, esto va a ser tri. Cuando tengo 4, tetra. 5, penta. 6, hexa. 7, hecta. 8, octa. 9, nona. Y 10, deca. Y así, ¿verdad? 11, 12 y vamos a ir, ¿verdad? Pero estos son los prefijos que utiliza, ¿sí? El número, ¿sí? Según la valencia.
y el prefijo mono. Por ejemplo, la molécula del dióxido de carbono. Acá hoy en este no tengo un lápiz para poder mostrarte, pero si recordás, la molécula de carbono es CO2, ¿sí? CO2. Y se lee dióxido de carbono, ¿verdad? Y he escuchado a muchas personas que mencionan bióxido, ¿verdad? No está mal, no está mal, pero la nomenclatura de la UPAC me dice a mí que yo debo de decir si me quiero referir dos. ¿Y de dónde es que se saca ese di en la molécula del carbono, del dióxido de carbono? Ah, porque es CO2. ¿Cuánto es la carga atómica del oxígeno? Sí, CO2, ¿verdad? Es 2. Entonces, por eso se llama di del 2 del oxígeno, ox, ¿sí? Del oxígeno y de carbono, ese sería el sufijo, ¿sí? De carbono, como una señora que se ha casado y ha adoptado el apellido de su esposo. Entonces, cuando veas estos prefijos mono, ¿sí? Di, tri, tetra, penta, ¿sí? Hexa, hecta, octa, al principio, ¿sí? De un nombre, entonces uno dice, ah, este es el sistema geométrico de la IUPAC o sistémica. Entonces, esta es otra como noción o una clave que te va a facilitar identificar de que estamos hablando de la nomenclatura de la IUPAC estequiométrica y no, y no de la tradicional. Recordad que la tradicional vamos a ir prefijos y sufijos donde yo tengo hipo, el nombre base, más el sufijo oso o ico, ¿sí? Voy a tener ico al final o voy a tener oso. Entonces, aquí las diferencias para el prefijo, ¿verdad? Y en este, te decía, es como una señora, ¿verdad? Que ha adoptado el apellido de su esposo. Te ponía el ejemplo del dióxido de carbono. Podemos también poner otros ejemplos, como podría ser dióxido o dióxido de hierro, FO2, FeO2, ¿verdad? Un óxido de hierro, pero con dos átomos en la carga del oxígeno. Eso se leería dióxido de hierro, ¿sí? De hierro. En este caso, te repito, es como una señora que está adoptando el apellido de su esposo, con el que se ha casado. Y por último, tengo lo que es la nomenclatura stop. Este es muy particular porque va a ocupar, ¿vale? ¿Cómo lo vas a lograr identificar? Porque va a utilizar números romanos. Y ya te digo ahorita en qué consiste. Eh, Fíjate que este compuesto tiene más de una valencia. Se indican números romanos en paréntesis, ¿sí? Y normalmente, a menos que se haya simplificado la fórmula. La valencia puede verse en un subíndice del otro átomo. Bueno, y aquí tenemos ejemplos. Este está fácil porque vas a ver terminaciones en paréntesis con números romanos. Aquí este sería así, óxido de hierro, ¿sí? A ver, ¿cómo se leería esta en la nomenclatura estequiométrica o sistémica? Ese que es sombreado ahí. Este. Ok, aquí se leería, en la sistémica se leería monóxido de hierro, en esta, porque solo tiene un átomo en la carga del oxígeno, monóxido. Pero como estamos en el stop, no menciono el mono, solamente menciono el nombre base más, fíjate bien, la valencia, ¿sí? Monóxido, en este caso, perdón, óxido de hierro. Ahora, estado de oxidación, porque aquí tengo que ver el estado de oxidación que también lo necesito en la nomenclatura tradicional y funcional. Entonces, vamos a ver lo que son los estados de oxidaciones. ¿Sí? El tiempo nos come por los problemas técnicos que tuvimos, pero vamos a tratar de solventar eso en la siguiente clase. Ahora, pero acá me dan 2 para el oxígeno, entonces es óxido de hierro romanos 2.
Bueno, luego está el siguiente ejemplo que tengo, trióxido. Fíjate bien, en la nomenclatura de la IUPAC, en la sistémica o estequiométrica, ¿sí? En esta sistémica o estequiométrica, esto se llamaría así, mira. Esto se llamaría trióxido de azufre. Trióxido de azufre. Pero como estamos en el stop, esto es así. El estado de oxidación, en este caso, es 4, ¿sí? Es 4. Y como te digo, ya voy a explicarte en otro momento cómo saber los estados de oxidación. Hay una tablita, pero también hay una forma de poder ver qué elementos químicos tienen números de oxidación y qué números corresponden a cada elemento. Entonces, acá pues tenemos 4 y esto va a ser así, mira, óxido de azufre, romanos 4. Ok. Bien. Vamos a dejar por acá, vamos a pasar.